Instituto Mexicano del Transporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe López, yo soy investigadora de la División de Transporte Sostenible y Cambio Climático y los invito a ver mi plática del día de hoy acerca de descarbonización del transporte. Bueno, el sector transporte es uno de los sectores de mayor consumo de energías fósiles y para que el país se sume a los esfuerzos multilaterales que se están llevando a cabo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así poder cumplir los objetivos que están tratados o que están comprometidos en los acuerdos de París y con la Ley General de Cambio Climático, pues bueno, se tienen que llevar a cabo acciones para que todo este calentamiento global llegue a retardarse a lo que es menor a 2 grados centígrados, es un calentamiento general de manera global, y esto se tiene que hacer a través de acciones de mitigación que ayuden a reducir precisamente todas estas emisiones de CO2 para el 2030 y se busca llegar a una emisión cero para el 2050. Los objetivos que se están planteando son particularmente en 8 sectores, que es el de generación de electricidad residencial, el de generación de electricidad comercial, en el que es el transporte, en lo que es el consumo de petróleo y gas energéticos, lo que es el manejo y reducción de residuos, así como el tratado en agricultura, ganadería, cambio y uso de suelo, así como la silvicultura. Bueno, México se inserta dentro de estos compromisos, los cuales, pues bueno, tienen que alinearse, o las políticas públicas que se están llevando o tienen que llevarse en el país, tienen que alinearse a estos objetivos. Entonces, se está generando lo que son los mercados de carbono para promover todas estas reducciones, pues transitadas dentro de una economía lo más sustentable posible. Aquí nada más recapitulando que es todo este tema del cambio climático. Bueno, el cambio climático es la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima en periodos comparables, ¿no? Esto es esta observación y obviamente, bueno, lo estamos teniendo de que se empieza a tener registros de todos estos cambios. Aunque es cierto que los sistemas ambientales, como lo que es el agua, el suelo y el aire, pueden tener una captación e incorporar en sus procesos biológicos cierta cantidad de gases de efecto invernadero, como lo que es particularmente el dióxido de carbono, el metano y algunos óxidos de nitrógeno. Bueno, la demanda de recursos que hemos tenido en los últimos años, el crecimiento poblacional, está ejerciendo muchísimo más presión en los sistemas ambientales, lo cual los está llevando a sus límites en donde esta captación ya no es posible o se está llevando a porcentajes, a grados mucho más altos de lo que el sistema alcanza a amortiguar y están teniendo efectos adversos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los mares se asumido, perdón, se han definido como sumideros de dióxido de carbono. Sin embargo, la consecuencia del sumidero de dióxido de carbono en lo que son los mares es que hay una acidificación de los mismos, afectando a toda la biodiversidad que se encuentra dentro de ellos y, por lo tanto, no está permitiendo que sean un modo sustentable en el futuro. Entonces, hay que llevar nuevamente estos niveles a las emisiones cero. Esa es la meta de emisiones cero, llegar a donde los límites de los sistemas nuevamente puedan ser amortiguables o puedan tener este efecto de amortiguación. En sí, la descarbonización del transporte no es más que el proceso de reducción de estas emisiones de dióxido de carbono, sobre todo lo que es de dióxido de carbono en la atmósfera, y su objetivo es lograr una economía global con bajas emisiones que consiga la neutralidad climática a través de la transición energética. Para lograr la descarbonización es necesario realizar primeramente una transición de lo que es la energía. El consumo de combustibles fósiles es para todos los sectores. Ahorita vamos a ver que no se puede hacer implementaciones en un sector sin considerar otro, sobre todo el energético, que es el primordial, de tal forma que se emita solamente en el planeta lo que los sistemas podrían absorber. En los que los procesos puedan seguir manteniéndose sostenibles, ¿no? Entonces, esta reducción de emisiones de carbono al ambiente es, o se busca manejar los que son de consecuencia directa de las actividades humanas
para o que han venido de la economía, ¿no? De nuestras actividades económicas. Para que este proceso se dé, se están implementando lo que son escenarios o rutas de descarbonización. Estos escenarios o rutas son a través de los sectores que buscan, como el objetivo que estaba mencionando, reducir las emisiones de dióxido de carbono al año para llegar a sus emisiones cero en 2030. Sin embargo, hay una meta a cumplir perdón, 2050, sin embargo, hay una meta para cumplir en el 2030. Se han emitido o se buscan una serie de metodologías llamadas proyectos de ruta de descarbonización profunda para transitar a esta nueva economía llamada baja en carbono. Esta tiene los objetivos, pues bueno, primero de explorar la viabilidad técnica de la reducción de gases de efecto invernadero al 22%, que es la primera meta para el 2030, y a cero para el 2050. Esto nosotros lo tenemos comprometido y plasmado tanto en el Acuerdo de París, en su artículo 2, como la Ley General de Cambio Climático. Para allá tiene que ser migradas la mayor de actividades económicas y bueno, actualmente el SUAP un poco ya acerca de todos los proyectos y las innovaciones tecnológicas que se están buscando dentro del país, precisamente con vías de cumplir con estos objetivos, ¿no? Otro de los objetivos que tienen estos proyectos de rutas de descarbonización son conocer el carácter, la magnitud y el horizonte de tiempo necesario para que estas acciones se puedan llevar a cabo. Aquí se van a detectar o se busca detectar toda esta parte de retos y oportunidades. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Y a dónde tenemos que hacer ajustes para realmente llegar a esta parte de descarbonización y en donde se puedan hacer viables. Aquí es donde pues, detectamos que el sector energético es clave para todas las transiciones en los demás sectores económicos, ¿no? Y otro objetivo es, bueno, proporcionar los insumos, es decir, la información y las perspectivas para las políticas necesarias, factibles y coste efectivas. Una vez que tengamos todo este análisis de qué es lo que tenemos que implementar, pues bueno, todos los datos de cómo el tiempo en lo que lo vamos a ejecutar y bueno, los costos que estos pueden tener y de ahí empezar a tener una perspectiva de integración y también nuevas actividades o nuevos hábitos como sociedad acerca de toda esta nueva implementación, de buscar una descarbonización también de nosotros como sociedad y en nuestras actividades diarias, ¿no? Y otro de los objetivos es identificar las oportunidades para la descarbonización en el futuro, es decir, basado a las implementaciones y a los costos, tanto sociales como económicos de la implementación de la misma, buscar que la planeación de las ciudades en un futuro, pues bueno, tengan esta inclusión, ¿no? Se busque ya migrar a ciudades mucho más sostenibles en diseño y en estructura. En ese sentido, bueno, para el sector transporte, esta parte de la descarbonización se basa principalmente en tres pilares. En el primer pilar busca reducir la demanda del transporte a través del diseño de ciudades más compactas y mejor conectadas. Esto incluye actividades como lo que son el trabajo en casa, buscando hacer que en términos de movilidad sea la menor posible y podamos reducir el consumo de energéticos en esa parte del transporte. Otro otro factor que involucra en el primer pilar es la reducción del consumo de energía en transporte, mejorando o sustituyéndolo a través de sistemas de transporte público, así como el cambio modal al transporte masivo. Aquí en estos aspectos busca que se den ambos casos debido a que uno no alcanza a sustentar o impactar en las reducciones de dióxido de carbono. Tienen que darse los dos, tenemos que buscar o se tiene que buscar reducir el uso particular de vehículos, así como la migración al transporte masivo. Y dentro de la migración de transportes masivos o públicos, buscar las alternativas con energías alternativas a lo que son los energéticos fósiles. Y bueno, otro de los aspectos que buscan este primer pilar o en esta primera parte es iniciar un programa de cambio de infraestructura urbana con los nuevos enfoques de diseño para antes del 2023 para poder ver o ser tangible esta descarbonización. Entonces, bueno, son diferentes aspectos que no tienen que ser secuenciales, o más bien no busca que sean secuenciales, sino que se vayan a estar dando a la par para poder tener un cambio tangible, ¿no? Entonces,
En ese sentido, pues bueno, el país está haciendo varios intentos, sobre todo en lo que es la electromovilidad, buscando sustituir en un primer plano, debido a que también hay un compromiso con la industria automotriz, de hacer la producción de más autos eléctricos para que esto pueda repercutir o pueda verse tangible en las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, como les mencionaba, dentro de las implementaciones viene todas las áreas de oportunidad que hay o todos los retos que se encuentran dentro de lo mismo, debido a que si no hay un cambio en la producción de energía eléctrica, el cambio o una migración a transporte eléctrico no va a ser ambientalmente sostenible o no va a impactar en la descarbonización del transporte. Bueno, como segundo pilar, tiene o busca los factores en la electrificación de los sistemas de transporte, esto es decir, todos los sistemas ya sean híbridos o que tengan un soporte en autonomía eléctrica. Se busca que las ciudades empiecen a mirar a toda esta parte, pero no solo las ciudades o en todos sus ámbitos, sino también todos los sistemas de población, la implementación o el cubrir sus necesidades de transporte ya pueda ser introducido con una vía de descarbonización, es decir, que se implementen ya sistemas en los cuales no es necesario el uso de combustibles fósiles o se pueda tener alguna alternativa a estos, viéndolos como viables, ¿no? Tener un primer acercamiento con estos sistemas. Y bueno, el tercer pilar, que es, no por ser el tercero, es uno de los más importantes, es la descarbonización de la energía eléctrica. Aunque dentro de lo del sector transporte, viene como uno de los tercer pilares, en el sector energético, bueno, es uno de los primeros en los cuales se tiene que buscar unas opciones a toda la transformación o el promover el uso de autos eléctricos o energías alternativas, las cuales están apoyadas en la electrificación de sistemas, y esa es una de las partes más importantes que puede incurrir todo este sistema de descarbonización de transporte. Otra de las partes en las que, bueno, no solamente los vehículos forman parte de lo de transporte, sino todo lo que se mueve a través de ellos. Como decíamos, el transporte es una actividades en las que se basa la economía, no solo del país, sino mundial. Entonces, uno de los apoyos que se tiene para la descarbonización del transporte es este cambio modal basado en, sobre todo lo que es el transporte de carga y buscar la transición de lo que son vehículos a trenes, principalmente que será una de las opciones, y dentro de los trenes buscar los híbridos que son eh, actualmente se encuentran con diésel eléctricos o 100% eléctricos. Sin embargo, bueno, eso es un reto que se tiene que ver con las implementaciones, con los alcances que tiene el transporte de carga, en particular el ferroviario, y las distribuciones a donde van a ser llevadas esas cargas. Entonces, son aspectos que hay que considerar. Sin embargo, una de las opciones, una de las bases de apoyo es, bueno, buscar los modos de transporte modales. Y bueno, no solo es el vehículo como tal donde voy a transportar al pasajero la carga, sino todos los servicios que están aledaños a lo que son el transporte. Un ejemplo en este caso son los aeropuertos en los cuales demandan, bueno, la mayoría de estaciones de pasajeros demandan ciertos servicios o demandamos muchos servicios. Y el análisis que se tiene que hacer ahí es buscar también edificaciones descarbonizadas o en las cuales las emisiones sean los menores posibles. Hay sus particularidades, uno de los estudios, trabajos que nosotros estamos encontrando en ese sentido, en donde se están implementando análisis de ciclo de vida, que ahorita más adelante les voy a platicar. Aunque se tienen nuestras metodologías definidas, las acciones a implementar van a ser diferentes de acuerdo a la información que obtengamos de las metodologías implementadas. Esto es decir, en el caso de los sistemas de aeropuertos, tienen diferentes necesidades. Algunos aeropuertos son más comerciales, otros aeropuertos debido al clima requieren energéticos para mantener frescas las áreas, las salas dentro de las instalaciones. Entonces se están buscando todas estas alternativas de acuerdo a las necesidades
de cada uno de los edificios que forman parte de los servicios de infraestructura de lo que son el transporte. Bueno, entonces hay que descarbonizar, hay que reducir el dióxido de carbono, hay que buscar alternativas más sostenibles, hay que buscar cambios energéticos. Pero para saber en dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar, qué significa reducir ese 22% de energías, qué significa llegar a emisiones cero, necesitamos ubicar la línea base y para eso necesitamos metodologías basadas en normas y protocolos, los cuales son de reconocimiento internacional para poder comparar los indicadores que nosotros obtengamos con los indicadores en cualquier otro país que también está involucrado en esta parte de la descarbonización y entonces comparar las contribuciones que se está teniendo. Son resultados de manera global y de manera que, bueno, los compromisos son para todos, porque obviamente los sistemas no son sistemas aislados, sino compartimos el medio ambiente de manera global, ¿no? Con toda la ente. Estas metodologías son principalmente lo que es la huella de carbono dentro de las normas ISO 14000. Las normas ISO 14000 son las normas que están particularmente metidas en el área de medio ambiente, son la serie de las normas ISO, y las cuales nos presentan unas metodologías que nosotros podemos implementar, que podemos seguir precisamente para hacer el cálculo de emisiones y poder implementar y poder evaluar las acciones que estamos implementando y poder tener resultados tangibles o indicadores dentro de nuestras actividades, ¿no? O de las acciones implementadas. De términos generales, pues bueno, consta de al menos 5 etapas, que son la definición de los límites, es decir, hasta dónde yo tengo injerencia o las actividades que se están teniendo, en este caso del transporte, tienen injerencia alrededor, es decir, definir un contexto de los alcances que voy a tener, la identificación de las emisiones que yo voy a estar contabilizando. Generalmente, bueno, en particular se busca lo de dióxido de carbono, pero puedo contabilizar cualquier otro tipo de emisión y hacerlas, reportarlas en dióxido de carbono equivalente, que sería nada más una conversión, ciertos factores de emisión de un contaminante para poderlo traducirlo, de decirlo de una manera, en dióxido de carbono. Ya una vez que identifique el contexto, delimité el estudio o dónde se va a hacer el análisis, pues bueno, hago el cálculo de emisiones. Este cálculo de emisiones generalmente se basa en factores de emisión. Estos factores de emisión, bueno, involucran muchísimos aspectos, entre los cuales pues el energético, la actividad, el periodo de duración de la actividad. Sin embargo, bueno, todas estas partes están dentro de lo que son consideradas para el cálculo de emisiones. Una vez realizado esto, yo puedo utilizar diferentes bases de datos, las cuales ya están validadas, o puedo generar mis propios factores de emisión para que más adelante yo los puedo validar y verificar y efectivamente tener que lo que yo estoy diciendo o reportando como cálculo de emisiones es efectivamente derivado de las actividades que definí, ¿no? Y una parte importante de todo esto, pues, es la comunicación de resultados. Aquí, en ese sentido, parte de lo que lleva el trabajo que estamos haciendo es recopilar todas las acciones que se están llevando en los diferentes sectores de transporte y realmente tener comunicación o reporte de resultados válidos. Sabemos que las tendencias dentro de muchas, sobre todo de la iniciativa privada, a buscar o migrar dentro de la descarbonización han sido esfuerzos un tanto particulares por diferentes orígenes. Generalmente las empresas, bueno, de proyección internacional buscan alinearse a toda esta parte de los objetivos globales. Sin embargo, la política pública ha sido un poquito escasa en decir o en promover toda esta iniciativa en la cual necesitamos como sociedad buscar la migración a este nuevo sistema de economía, ¿no? Entonces, en la descarbonización. Otra de las metodologías que podemos nosotros citar o basar es para esta parte de la emisión de gases de efecto invernadero,
es el protocolo de gases de efecto invernadero. Esto es ya una metodología emitida, es un estándar corporativo de contabilidad y tiene un reporte en el cual es la guía acerca de cómo implementar y cuantificar para reportar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta tiene una segunda versión que es acerca no solo la cuantificación y el reporte, sino la cuantificación y la reducción de las actividades implementadas para poder tener ambos datos, ¿no? El de la línea base y el reporte que se tiene para el mismo. Bueno, aquí es nada más las particularidades de cada una de las normas. Las diferentes normas, de acuerdo a la sección que maneja, pues bueno, habla la primera, la 14.064, acerca de la cuantificación, estableciendo primero las líneas bases. Las 14.064.2 habla acerca del seguimiento y el informe de las reducciones de de las acciones que se pueden llevar. Y la tercera sección de esta norma habla acerca de la validación y verificación de declaraciones. Es decir, yo en mi actividad de transporte o de cualquier índole, no hay un factor que estuviera validado en algún sistema, entonces yo hice la propia cuantificación dentro de mi actividad e hice la validación de este factor. Entonces, como yo lo estoy implementando dentro de la cuantificación, puedo hacer un reporte de cómo yo valido y verifico los propios factores determinados de cierta actividad que muy probablemente sean útiles para algún otro lugar, ¿no? Para algún otro país y poder tener este cálculo. Bueno, el ISO 14064 nos habla de las metodologías particularmente en tres alcances. El alcance 1, que es el alcance directo de las emisiones tal cual, de la actividad que yo estoy teniendo, en este caso de un servicio, de un transporte. Del alcance 2, acerca de las emisiones indirectas, acerca de los insumos que yo estoy teniendo para mis actividades. Y del alcance 3, que les hablaba todos los servicios y productos que están aledaños a la actividad propia en este caso, pues, del transporte, ¿no? Entonces, cada uno de estos alcances es las emisiones o la contabilidad de emisiones que nosotros podemos tener. Y así se implementan y así se reportan. Bueno, dentro de las normas, de las 14.000 que les comentaba, está lo del análisis de ciclo de vida. Esta es una herramienta que permite estudiar todos los impactos ambientales, como dice su nombre, del ciclo de vida de un producto, proceso o actividad. Permite la identificación de principales impactos ambientales, como son las emisiones a la atmósfera, el consumo de materias primas y de energía. Esto considerado en las etapas, en particular para el transporte, en la extracción y proceso de materias primas, en lo que es la producción, en lo que es el transporte de todos estos materiales, la distribución de los mismos, el mantenimiento, la reutilización reciclado y el desmantelamiento, que es el final de la vida útil. Su implementación, bueno, es muy simplificada ahorita para la presentación, pero sí es la selección de lo que es un año base, que es decir, de dónde parto para poder tener una meta de reducciones en las emisiones que estoy teniendo o en el consumo energético que voy a analizar, la identificación de emisiones, cuáles estoy teniendo, si voy a hacer un reporte en base a las dióxido de carbono o a todas las emisiones que estoy teniendo en mi proceso o en mi servicio. La cuantificación de las mismas es como les mencionaba, primero delimito y después cuantifico y busco los factores de emisión, los cuales se insertan dentro de mis actividades y si no los hay, pues los genero y los valido. Y estos, bueno, estos factores de emisión pueden ser retomados o pueden ser validados en la base de datos del panel intergubernamental del cambio climático, la base de datos de QBent, el Carbon Footprint, es una base de datos para factores de emisión, y el del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y bueno, igual que las metodologías anteriores, pues bueno, es la emisión de informes y reportes en base a los indicadores que nosotros mismos podemos estar identificando. Bueno, me fui un poco rápido, creo que ya, para darle tiempo a la doctora, pero sí, básicamente, estas partes de las herramientas y las implementaciones es buscar el año base, la línea en donde estamos partiendo,
y el efecto en una nueva, en una nueva, en un nuevo conteo, en una nueva validación, en un tiempo determinado. Se le llama año base, pero bueno, yo determino el año de inicio, en donde busco cuantificar realmente las acciones que estuve teniendo bajo los mismos factores, tuvieron que, hacia dónde se movieron, repercutieron más, realmente se tuvo una reducción, y bueno, todo esto en virtud a cumplir con el año objetivo, ¿no? Entonces, en términos generales y retomando los que les platicaba al inicio, pues nuestros años objetivos están dentro de 2030, están dentro del 2050, en las cuales como país y de manera global tenemos, buscamos llegar a una meta de cero emisiones. Como conclusión en esta plática, bueno, les comentaba, es todavía un trabajo que se está desarrollando, pero lo que se está buscando o las actividades que se están teniendo es por sector, por modo de transporte, obtener todas estas prácticas que se están llevando y obviamente todos los retos que se están encontrando para todas las acciones que se están llevando a cabo en la descarbonización. Entonces, bueno, en ese sentido, les puedo concluir de manera parcial que obviamente la descarbonización en el transporte tiene que integrar diferentes factores. Todos estos están estrechamente relacionados. Difícilmente se implementan unas actividades que no repercuten en otros alcances, como lo veíamos en la metodología. Es imperativo el desarrollo de tecnologías, el cómo se desarrolla la economía, las actividades económicas, las actividades y las acciones empresariales, pero también es muy importante la implementación de políticas públicas que vayan ya en virtud a estos objetivos, ¿no? La promoción de cambios en las conductas de la sociedad civil, entre otros, y bueno, el diseño de nuevas ciudades, ¿no? De ciudades un poco más sustentables. La inserción de transportes eléctricos, bueno, tiene que darse a la par con la migración de la generación, de cómo se genera la energía eléctrica basada ya en fuentes renovables para que realmente se tenga un desarrollo sostenible del sector. Y bueno, hay mucho que hacer en el país, sin embargo, el inicio, la iniciativa de la implementación de acciones globales apuntan a que se haga la descarbonización posible, teniendo la voluntad de la sociedad, obviamente disponibilidad de los gobiernos e instituciones para generar todos estos cambios que se requieren e impactar globalmente y a largo plazo dentro de las metas que se buscan. Entonces, bueno, como les comentaba, es un proyecto en marcha, entonces realmente yo espero venir a darles una segunda parte y acerca de los resultados por cada uno de los modos de transporte y particularidades de qué se está haciendo y los retos que se está teniendo en cada uno de ellos. Así que por mi parte es todo, les agradezco su atención y les dejo los datos de una servidora si gustan contactarme para tener más información al respecto. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.